Bienvenido, estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Clase número 6. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Desde Saltillo, Coahuila, para todo el mundo, Ministerio Impacto de Gracia. Gracia y santificación. Estamos transmitiendo, creo que una de las clases más fuertes, con mucho más ingrediente, mucho más carne, un poco difícil de digerir, porque es uno de los temas de mucho debate por generaciones, desde el tiempo del cristianismo, inquisiciones, santas persecuciones que decían, debates entre los hermanos, separaciones de los hermanos por causa de estos temas. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Si tú crees que no se pierde, explícame por qué. Encontramos tantos versículos que dicen que sí se pierde. Si tú crees que así se pierde, explícame cómo se pierde. Piensa, hermano, medita conmigo en todo esto que estamos compartiendo. Creo que la tercera postura que te estoy dando es de que si se pierde, acá está salvo para siempre, y acá está salvo perdido por causa del pecado, me arrepiento, la gano otra vez, cometo pecado y me pierdo. Pero si te pones en medio, unes a los dos y te vas a dar cuenta que tenemos una seguridad eterna y puedes estar seguro por todo el tiempo que tú quieras. Porque Dios no te forzó para ser salvo, tampoco te obliga a mantenerte salvo. La salvación sí se pierde de la forma como tú la obtuviste, solamente por el sacrificio y la sangre preciosa de Jesús. Y solamente rechazando el sacrificio de Jesús y teniendo por inmunda su sangre, pierdes la salvación, pero es imposible que la vuelvas a ganar. Y te enseñé que un niño en Cristo no sabe lo que tiene, por tal motivo es una seguridad eterna que no la pueden perder. Pero una persona adulta con conocimiento de causa, teniendo revelación del Espíritu Santo, siendo usado por Dios en milagros, prodigios y señales, viendo a Dios cara a cara, y decide voluntariamente rechazar el sacrificio de Jesús y blasfemar en contra de su sangre, es imposible que la vuelva a ganar. Esto es parte de mi naturaleza, hermano. Entonces, ningún pecado es capaz de hacerte que pierdas la salvación. Pero entonces, ¿la santidad no es importante? De ninguna manera. Ahora te voy a enseñar por qué debemos de vivir en santidad. Porque el pecado no te hace perder la salvación. Pero si tú agarras la gracia para vivir en desgracia y comienzas a hacer pecado por allá, pecado por acá, pecado por el otro lado, y un pecadito, hermano, cuando tú le abres la puerta al diablo para cometer pecado, dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien para esclavo para obedecerle, ya sea de justicia para vida o del pecado para muerte, te haces esclavo? Ya sea esclavo de la justicia o esclavo del pecado. Si tú eres hijo de Dios, todos tus pecados han sido perdonados, pero el pecado aquí en la tierra sigue siendo pecado. El pecado aquí en la tierra sigue trayendo sus consecuencias. Con Dios, por eso en la cruz tiene vertical el palo y horizontal el madero. Vertical con Dios, hemos sido perdonados una vez y para siempre, pero vivimos en un cuerpo terrenal donde hay causa y efecto todo el tiempo.
Y es importante vivir en santidad, santificación. Si tú abres la puerta para cometer un pecado chiquito, como le llamamos, chiquito, ya le abriste la puerta para cometer otro segundo pecado, tercer pecado, cuarto pecado. Y el pecado no hace que pierdas tu salvación directamente. Anótalo. El pecado no hace que pierda la salvación directamente, pero una persona que se llena de un pecado, dos pecados, tres pecados, al rato va a estar viviendo como un marrano, va a estar viviendo como un perro comiendo de su vómito otra vez, a tal grado de que te vas a llenar de pecados y te vas a sentir tan complacido, embarrado en el cieno, embarrado en el lodo, que el pecado te va a llenar tanto tu cabeza de decir, ¿sabes qué, Jesús? Ya no quiero tu salvación. ¿Sabes qué? Tu sangre me es inmunda. Me siento feliz y contento como el marranito de este lado. Entiéndelo. El pecado directamente no te hace que pierdas la salvación. Puedes cometer lo que quieras y Dios sigue siendo fiel. Pero el pecado te va a llenar tanto de maldad, de maldad, de maldad. Y entre más te llenes de pecado, vas a terminar aborreciendo el sacrificio de Jesús. ¿Quedó claro esa parte? ¿Por qué debemos de vivir en santidad y aborrecer el pecado? Aunque ningún pecado me haga perder la salvación, me lleno de pecado, aborrezco a Jesús. Me lleno de Jesús y aborrezco al pecado. El pastor Walter de Honduras me dice, en Hechos capítulo 26, versículo 11, qué bueno por sus comentarios, si lo estoy leyendo en estas pausas que tenemos. Me dice, mire como en Hechos capítulo 26, versículo 11, cuando Pablo era Saulo y perseguía a la iglesia, los obligaba a blasfemar en nombre del Señor Jesús. Pablo sabía, el que nos está enseñando ahora, cómo se pierde la salvación. Él lo sabía. Qué tremendo, ¿no? Cuando era Saulo, él decía, blasfemen en contra de Jesús, y los obligaba a blasfemar. Ahí léanlo, ahí está. Gracias, pastor Walter. Alguien escribió por ahí, y los pecados de muerte, todavía nos faltan muchas horas, y eso también lo voy a estar explicando más adelante. Así que para eso voy a tomar como 1 hora o 2 horas, no sé cuánto, pero sí lo voy a estar explicando todo eso. Y Ananías y Zafira también lo voy a estar explicando, ya estaban bajo la gracia. Ananías y Zafira ya estaban bajo la gracia, hermano, ¿no te da miedo eso? Entonces, ¿viviremos en libertad o en libertinaje? Debemos de vivir en santidad todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a Romanos capítulo, ¿qué dije? Capítulo 1. Abre tu Biblia en Romanos porque aquí se pone bueno, Es así como leemos Hebreos capítulo 11 que dice los grandes hombres de la fe. Aquí en Romanos capítulo 1 es el capítulo del terror. No sé cómo ponerle ahí, de todo lo que viene ahí. Y dice, hay una lista grandísima desde el versículo 21 al 32 del capítulo 1 de Romanos, hermano. No sé si ya lo hayas leído, pero cuando termine la clase, siéntate, abre tu Biblia y lee esto y entiéndelo. Y dile, Espíritu Santo, dame revelación de esto porque no quiero llegar a este punto. Te dije que la palabra reprobado viene en el examen, ¿ok? Porque aquí está diciendo que una persona reprobada hace cosas que no convienen. Hace cosas que dicen, no pasa nada. Y dice que Dios entregó una mente reprobada a aquellas personas que no tomaron en cuenta a Dios. ¿No es importante la santidad? ¿No es importante la santificación? ¿No es importante la consagración? Claro que es importante, como un fruto de agradecimiento. Agradecimiento. Por eso el apóstol Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dónde encajonamos esos versículos?
¿Dónde los encajamos o los dejamos de lado? Bueno, dice el versículo 21, mira, ponme mucha atención porque comienza con un pecadito chiquito. Y el versículo 32, miles de pecados. Y en medio del versículo 21 y 32 aparece la intervención de Dios. Y dice, y como siguieron haciendo sus cosas, Dios los entregó a una mente reprobada. Dios lo hizo. ¿Por qué? ¿Cómo comenzó todo este desbarajuste? Toda esta porquería y suciedad. ¿Cómo comenzó todo esto para que Dios les haya entregado una mente reprobada? Pregúntame, ¿cómo comenzó? ¿A qué punto llegaron? Versículo 21 lo dice. ¿Vamos viendo? Dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mira cómo comenzó todo este desbarajuste, hermano. Por favor, escúchame. Más adelante dice que se volvieron homosexuales, se volvieron lesbianas, envidiosos, engañosos, maldicientes, murmuradores. Y todo comenzó porque no fueron agradecidos. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos son agradecidos? Tan solo decir, gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias, líder. Gracias, persona que me ayuda. Gracias por prestarme tu silla. Dice, hay gente que conoce a Dios y no sabe dar gracias. Y con eso comenzó todo. Dios les dio todo, les dio la victoria, les dio la vida eterna y no le dieron gracias. Yo conozco gente que no saben dar gracias. Creen que se lo merecen todo. Creen que ellos fueron puestos por Dios y ellos nos hacen una buena obra por haber nacido en esta tierra. No saben dar gracias. Y así comenzó todo, mira. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Todo comenzó por no ser agradecidos, por no glorificar a Dios, decir, Señor, tú me lo diste, todo lo que tengo es tuyo, te doy gracias. No supieron darle gracias a Dios. Y así comenzó con un pecadito chiquito que parecía que ni era pecado, pero con eso comenzó y luego ya no le dieron gracias y luego ya no le glorificaron y luego comenzaron en su razonamiento, no, pues es que yo todo esto lo tengo porque yo me lo gané, todo esto es mío, a mí Dios no me ha dado nada, pues yo me esforcé y yo le eché muchas ganas y se volvieron necios y su corazón fue entenebrecido, pues ya no querían la luz de Dios, ya no querían la palabra de Dios, ya nadie les podía enseñar nada porque ellos sabían todo y en toda su sabiduría se hicieron necios. Nadie los podía corregir. Nadie les podía decir, estás mal, mijo. No, qué mal, si yo aquí soy el mero mero. Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así, aquí agarro mi Biblia porque voy a leer mucho. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible. Tenían conocimiento, tenían razonamiento, tenían la palabra de Dios otra vez, tenían la gloria de Dios y la cambiaron. Y dijeron, no, adórenme a mí. ¿Cuánta gente conoces que se ponen en los púlpitos como que ellos son dioses hoy en día? Como que nadie tiene palabra de Dios más que esas personas tienen la palabra de Dios. ¿Cuántas personas conoces que solamente lo que ellos dicen vale? ¿Y cuántas personas conoces que solamente creen que Dios habla a través de ellos? Comenzaron a robarle la gloria a Dios. Y no porque se enaltezcan ellos, sino porque creen que solamente lo que ellos dicen de Dios, eso es. Sí. Y la gente tristemente piensa que cuando habla un líder, están escuchando a Dios a través de ese líder. Pero todos tenemos la capacidad de escuchar palabra de Dios y el líder está puesto por Dios. Pero por favor, nunca tomes el lugar de Dios. Y de repente la gente hace ídolos porque entre menos les entiende, sí, más sabios cree que son.
Sí, es verdad. Ouch. Versículo 24. Por lo cual también Dios, el que llama, el que salva, el que los trae a Jesús, el que les da la iluminación, el que les da la salvación, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Válgame Dios, pues no que nos amas, no que eres amor, sí, pero cuando alguien toma la decisión voluntariamente de rechazarlo, Dios dice, pues voluntariamente lo hiciste. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando ya los entregó a las inmundicias, leímos el versículo 28, tienen una mente reprobada y hacen cosas que no convienen. Una mente reprobada o una persona que está reprobada hace cosas que no convienen. Repite conmigo, yo no estoy reprobado. Y no las ve mal. Y no las hace y no las ve mal. Dicen, es que yo no la veo mal. Claro. ¿Verdad que sí, Doris? Sí, totalmente. Las ve normalitas las cosas. ¿Por qué? Porque ya tiene una mente reprobada. Pero un hijo de Dios no las ve normales. Inclusive se justifica de ellas. Sí, mira, te voy a decir algo, hermano. Yo predicando la gracia y queriéndole dar gracia a muchas personas, yo caí en este juego de bolita de nieve. Yo, Ricardo Morfín, predicador de la gracia, les doy testimonio de que caí envolviendo. Y es bien fácil envolverte con personas de repente que te caen muy bien, son muy amables, te quieren mucho y comienzan a hacer cosas perversas delante de ti. Y dices, ay, es que no pasa nada. Y como las quieres, vas cayendo en el jueguito con ellos. Pero tienes al Espíritu Santo que te habla y te pone el corazoncito, en el corazoncito del triángulo y te dice, estás mal. Pero ¿cómo si ellos lo están haciendo y se ve que son bien felices? Es una trampa del diablo. Tienes que hacerle caso al triángulo que te está diciendo, vive en santidad, purifícate todos los días de tu vida. Porque hay gente que dice, no pasa nada, ay, eres muy religioso y mira todo lo que... No, que eres predicador de la gracia. Sí, soy predicador de la gracia, pero predico libertad y no libertinaje. Y sé que nada me condena, pero porque nada me condena, entonces abusaré de la gracia para hacer cosas que no convienen. De ninguna manera, me gritaría el apóstol Pablo. Y al principio del año les dije, yo soy predicador de la gracia, pero se van a dar cuenta que al final del año van a decir, ¡ay, qué legalista es! Porque creo en la santidad, hermano. Yo sé que muchos me acusaron en las primeras series que di diciendo, oye, no se pierde la salvación, ay, qué libertinaje, y mira, no, te dije al final, espérame, porque te voy a amarrar el cinto, voy a parar el tráiler, como dice mi pastor, llevamos la carga bien puesta y voy a amarrar otra vez los cinchos, ajustarlos un poquito para que no se mueva tanto. Porque debemos de vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de vivir en santificación todo el tiempo porque servimos a un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? Y no para vivir en temor de que se va a perder la salvación. No. Pero tenemos un Dios santo que debemos de reflejarlo todos los días. Huye de los que dicen, vivimos bajo la gracia, haz lo que quieras. Tarde que temprano vas a acabarla perdiendo, no porque los pecados te la quiten, sino porque al final van a hacer de ti lo que realmente eres. Sí. Y en algún punto no puedes servir a dos señores. No. Y el pecado y Dios están peleados opuestamente. Son enemigos a muerte. Versículo 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 26, por esto Dios los entregó, 2 veces está diciendo, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Están diciendo, ¿qué está diciendo? ¿Y lesbianismo completamente? Lesbianismo. Sus esposas, pues eran líderes, creo que eran líderes, era gente que conocía a Dios, era gente que tenía la gloria de Dios, tenían la verdad de Dios y la cambiaron, dejaron la gloria de Dios y honraron a los hombres y a las criaturas. Y dice que Dios los entregó a pasiones. ¿Quién los entregó?
Dios. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y quiero que vayas viendo cómo va aumentando el asco, la perversidad, el cochinero y el cochambre. Cada versículo que vas leyendo. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se volvieron homosexuales. Y si tú eres una persona lesbiana que me estás escuchando, si tú eres una persona homosexual y me estás escuchando, quiero decirte que Dios te ama. Dios puede transformar tu vida. Dios envió a su Hijo para salvarte, para darte una nueva vida. Y sé que no has sabido cómo vivir la vida aquí en la tierra, pero Dios te ama. Y es más, te quiero decir algo, no necesitas cambiar para que Dios te ame. Tú comienza amando a Dios y verás que cuando tú te enamores de Dios vas a sentir una paz y una guía del Espíritu Santo dentro de tu vida que te va a ir transformando. Porque tú no tienes conocimiento de Dios. Pero los que ya tienen conocimiento de Dios y blasfeman y pisotean la sangre de Jesús, no se pueden volver a salvar. Quise decir eso para que quede claro ese punto. Dice, versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Imagínate lo que está pasando ya. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eran cristianos, eran hijos de Dios, tenían la verdad, estaban en el camino, se salieron del camino y comenzaron a hacer perversidades. Y dicen, ya no me duele, no pasa nada. Esto, y mira lo que sigue diciendo, mira, ponme mucha atención. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada. Volvemos con la frase reprobada. ¿Qué significa reprobada? ¿Dónde está? Acá tengo mis notas. Rechazado, descalificado, moralmente corrompido, incapacitado para toda buena obra. ¿Cuántos están reprobados de los que me están escuchando? Algunos van a decir, me cubro con la sangre de Cristo. Dios los entregó a una mente reprobada. Y si Dios entregó, significa que no hay salvación ya. Si estamos entendiendo ese punto, ¿verdad? Versículo 29. Estando, y cuando les dio la mente reprobada, dice, yo creo, Doris, que del versículo 28 para atrás, todavía había chance de que sintieran el remordimiento, de que sintieran la convicción de lo malo que estaban haciendo. Pero como ya no tuvieron en cuenta a Dios, Dios conoce el corazón de las personas y dice, este ya no tiene vuelta de hoja, mente reprobada. Qué tremendo, hermano. Y el 29 en adelante se deschongan. Si lo que estaba del 28 para atrás estaba fuerte, mira lo que viene del 29. Estando atestados. ¿Qué significa atestados? Lleno por todos lados, por donde voltees. Estando atestados de toda injusticia, de toda fornicación, de toda perversidad, de toda avaricia, estando atestados de toda maldad, llenos de envidia, de homicidios, contiendas, engaños. Y todo comenzó por no ser agradecidos, por no dar gracias, papá, por lo que yo tengo. Gracias por lo que tú me has dado. Glorifico tu nombre, sin ti no soy nada. Todo comenzó por no ser agradecidos, con un pecadito chiquito, con un descuido pequeñito. Y mira cómo se fue creciendo esto y haciendo una bola de nieve. Pero estos tienen mente reprobada. Ustedes no, ¿verdad? No. Más fuerte. No. Versículo 30, porque todavía no termina. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, qué listota, ¿no? Altivos, inventores de males.
Se la pasaban inventando males. ¿Qué hago mañana? ¿A quién daño mañana? ¿Qué nuevo pecado invento? Desobedientes a los padres. Sigue la lista. 31. Necios, desleales, sin afecto natural. Todo esto lo hace una mente reprobada. Y lo ve como si nada pasara. Ya no le duele. Y mira lo que dice el versículo 32, que es que me asusta. Mira el versículo 32, porque aquí terminamos con esto. Digo, con este capítulo, la clase no. Dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, toda esta gente había entendido el juicio de Dios y predicaban y enseñaban que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos predicaban todo esto. No hagas esto, no seas injurioso, no seas perverso, no forniques, porque eres digno de muerte si haces todas estas cosas. No lo hagas, lo predicaban. Pero como se llenaron de pecado, pecadito, y se fueron atestando y llenando, Dios les entregó una mente reprobada, pero ellos predicaban esto. Y ahora mira lo que dice, hermano. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, ahora no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican con ellos. Como diciendo, vénganse, no pasa nada, ándale, uy, y los verás fornicando, ay, qué bonito fornicas, tomando, ay, aviéntate otra copita, no pasa nada, hombre, estamos bajo la gracia. Esas personas que ya no tienen el triangulito dándoles vuelta, ya tienen la mente reprobada. Hermano, si tú todavía tienes el triangulito y el Espíritu Santo que te está diciendo, estás mal, no lo hagas, huye de esa gente, porque te va a llevar a un pecadito, 2 pecados. Y como a mí me llevaron a una bola de nieve, yo caí en una bola de nieve hasta que dije, yo me retiro en el nombre de Cristo Jesús. Cuando me retiré, vi el ministerio creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, porque si no te vas a morir en ese lugar. Ama a esos hermanos, ora por ellos, por los que hacen todas esas cosas, pero no vivas dentro de ese lugar, porque tarde que temprano vas a caer en ese juego y te vas a atestar de pecado. Me quedo contándote más cosas. Ellos conocían a Dios, predicaban en contra de todo esto y ahora se complacen con aquellos que hacen esas perversidades y les aplauden. Tremendo, ¿no? Vamos a 2 de Corintios capítulo 13. ¿Cómo se pierde la salvación? Solamente rechazando el sacrificio de Jesús. Y una vez que rechazas el sacrificio de Jesús, Dios te da una mente reprobada. Y una vez que tienes la mente reprobada, haces cosas que no convienes y te complaces haciendo todo eso. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo se aleja y tiene la diferencia y tiene el discernimiento de que no voy a caer en eso, me retiro. Pero una vez que eres reprobado, ya no eres salvo. Mira lo que dice Pablo otra vez. 2 de Corintios 13. Vamos, abre tu Biblia para que veas lo que dice Pablo ahí. 2 de Corintios 13, 5. Me espero que lo tengas. Segunda de Corintios 13, 5. Son las últimas palabras de Pablo en Corintio. Y si tú lees la carta a los Corintios, hermano, te asustas todo lo que hacían. Lee Corintios y era la iglesia más perversa que había. En la Santa Cena, ¿qué hacían? Se emborrachaban, no era Santa Cena, se emborrachaban. Llevaban comida y había pobres que no tenían para comer y los ricos comían escondidas. Y dice que había tanto pecado ahí que hasta el yerno se metía con la suegra y se compartían las mujeres en la iglesia de Corinto. Y Pablo lo reprende. Y al final les dice algo.
Les dice, espero que me hayan entendido todo lo que les dije y les llamé la atención con amor, porque quiero que se mantengan en santidad. Y les dice Pablo, a menos que estén reprobados. Ya les había enseñado todo eso. Y Pablo les dice, todo lo que les estoy diciendo es para que vivan en santidad, para que no anden en borracheras, en orgías, no anden en todo eso, a menos que estén reprobados. Y mira lo que dice ahí el versículo 5. Segunda de Corintios 13:5 dice, ¿ya lo tienen? Póngale a Doris ya para leerlo. Dice, al final, examinaos a vosotros mismos. ¿Cuántos se examinan para saber si tienen al Espíritu Santo que les da testimonio todavía de que son hijos de Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. En otras palabras, si eres salvo. Si todavía eres hijo de Dios, examínate. ¿Cómo sabes? Cuando cometes pecado o cometes una cosa mala o una perversidad y todavía sientes dolor, sientes remordimiento, eso es señal que eres hijo de Dios. Si ya no sientes nada, aguas. Probaos a vosotros mismos. Y luego hace una pregunta. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. ¿Qué? Tremendo. Dice, ¿o no saben que Jesús está dentro de vosotros? A menos que estéis reprobados. Si estáis reprobado, Jesucristo ya no está en vosotros. Se fue y nunca más regresará. Pablo nos lo afirma por todos lados, hermano. ¿Dónde metemos estos versículos aquellos que creen que la salvación no se pierde? ¿Dónde metemos estos versículos o aplicamos o engranamos estos versículos aquellos que dicen que se pierde por un pecado, se confiesa y se salva, se pierde otra vez y luego se gana? No hay tal cosa en la Biblia, hermano. Una vez que se pierde la salvación, porque yo creo que sí se pierde, ya no hay vuelta atrás. Dios entrega una mente reprobada y comienza a hacer cosas que no convienen. Por eso hay muchos que se llamaban hijos de Dios que hoy viven como el mismo diablo. Porque tienen una mente reprobada. Aún dentro de las iglesias. Vamos a Tito capítulo 1, versículo 16. El santo más pequeñito de la Biblia, San Tito. ¿Qué me vas a decir dentro de la iglesia, Doris? No, que hay muchos que están reprobados. Que hay muchos que están reprobados y siguen estando dentro de la iglesia. Sí. Tito capítulo 1, versículo 16. Digan amén cuando tengan Tito 1, 16. Bueno, voy a leer desde el 15. ¿Qué les parece? Tito 1, 15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Otra vez dice, su mente y su conciencia están corrompidas. Dice versículo 16, mira, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Otra vez lo vuelve a decir aquí, ahora lo dice Tito. Muchos dentro de la iglesia, como dice Doris, levantan las manos, alaban a Dios, pero aborrecen a sus hermanos. Glorifican a Dios, vienen a la reunión solamente para estar criticando a sus hermanos. Abominables, aborrecidos, dicen, en cuanto a toda buena obra, y tienen una mente
reprobada. Y llegan a las iglesias y solamente confunden a mucha gente en ese lugar porque no enseñan a vivir en santidad, sino que viven y predican la gracia de una manera que puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. Y hay unos ministerios muy fuertes hoy en día, hermano, que predican de la gracia y viven en desgracia. Por eso muchos cristianos, cuando escuchan la palabra gracia o allá viene el predicador de la gracia, automáticamente lo relacionan con libertinaje. Y han desacreditado la palabra gracia, porque un verdadero predicador de la gracia predica santificación y pureza. Si escuchas a un predicador que te hable de santidad y predica la gracia, ese es un predicador correcto. Porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Tito, ¿qué versículo dice eso? Tito 2:11. Mira lo que dice Tito 2:11. Ahí mismo lo dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Un verdadero predicador de la gracia dice que la gracia enseña que vivas justo, sobrio y piadoso. Eso es un verdadero predicador de la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Y dice Tito 1:16, tú puedes decir que amas a Dios con tu boca. Tú puedes decir que glorificas a Dios con tu boca. Y tú puedes hablar tantas cosas con tu boca. Pero tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Tus palabras y tus hechos tienen que estar en común acuerdo. Pero dice, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Romanos capítulo 9, capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10 porque estos versículos, hermano, lo hemos utilizado como para salvación de las personas, pero no es así. Romanos capítulo 10. Debemos de vivir en santidad con nuestros hechos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hablan y viven en común acuerdo? Doris, ¿cómo se salva la gente? Aceptando el sacrificio de Jesús. Mira lo que dice Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muchos hemos agarrado este versículo para decir, ¿quieres recibir a Jesús? Sí, la ven. oración de fe. Y lo han llamado la oración de fe. Y lo hacemos repetitivo, ¿verdad? Y le decimos, repite esta oración conmigo. ¿Cuántos han hecho eso? Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, entra a mi corazón, perdona mis pecados. Y hacen toda la letanía y luego el líder o el pastor le dice, ya eres salvo. ¿Ustedes? Hay fiesta en el cielo porque Mande. Hay fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. ¿Ustedes creen que de verdad es salva esa persona que hizo esa repetición? ¿No nos han enseñado eso? Esto no está hablando de que hagas algo repetitivo, hermano. Porque muchos pueden hacer la repetición, pero con sus hechos lo niegan. La palabra confesar es la palabra homologueo, o sea, dar a conocer. Profesar es dar a conocer. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que dar a conocer con tus hechos que eres un hijo de Dios, no solamente repetitivo. Mira, cuando un pastor llegó a Oakland, California,
que lo llevó mi hermano Pancho, porque él ya iba a una iglesia ahí que lo conocía. Lo llevó y estaba un muchacho conmigo ahí sentado, andábamos en sexo, droga y rock and roll. Y el pastor pues quería que nosotros nos reformáramos, cambiara nuestro estilo de vida. Nos dice, muchachos, no quieren recibir a Jesús como Salvador. Y era tan insistente y no se iba. Y nosotros ya queríamos andar ahí en la droga y todo eso. Y este pastor no se iba y nos hablaba de Cristo y nos decía esto. Y mi compañero y yo nos volteábamos a ver así como que, ¿a qué hora será este pastorcito? ¿A qué hora será? Y luego que nos dice, ¿no quieren recibir a Jesús como Salvador? Y yo le dije, sí, pero con tal de que se largara, con tal de que se fuera, porque ya teníamos ahí como una hora entre tira y afloje y todo eso. Y cuando nos dice, ¿no quieren recibir a Jesús? Yo dije, sí. Y dice, ay, qué bonito, ya 2 almas nuevas para Cristo. Y luego que nos hace la repetición, Señor Jesús. Y yo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Y el pastor bien emocionado, bienvenidos, hay gozo en el cielo porque 2 almas vienen a Cristo. Y hasta nos abrazan, y bienvenido, hermano. Y yo por dentro, ya se va. Que Dios les bendiga, los voy a visitar después, sí. Y que se va el pastor de ahí. Yo que volteo con mi amigo y mi amigo me dice, no, hombre, ya me tenía hasta este pastor. ¿Creen que fuimos salvos? ¿Se dan cuenta que no es por la repetición, hermano? Muchos que son llamados hijos de Dios tal vez tienen mente reprobada porque con sus palabras confiesan que Jesús es su Señor, pero con sus hechos lo niegan. Y debemos de demostrar con nuestros hechos que somos hijos de Dios y confesarlo con nuestras acciones. Si no, es que tal vez tenemos una mente reprobada y tenemos un cristianismo ligero y tenemos una costumbre de ir a la iglesia, llegar a la casa, ir a la iglesia y llegar a la casa. Pero si tus acciones no cambian, aguas, porque quizás tienes una mente reprobada. Y yo pienso que las acciones van mucho más allá de andar haciendo buenas obras a la comunidad. No estoy en contra de eso, pero es de dentro del corazón. Habla de ti como persona, ser fiel a lo que hablas, cumplir en lo que crees. Esas son las acciones. Esas son las Integridad, acciones. la clase que estamos dando los lunes. ¿Y cómo vas a confesar que? Porque dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando de que tú tienes un Señor, te debes a alguien y como ese alguien tienes que ser como Él, hablar lo que es correcto, vaya, hablar solo cuando necesitas decir algo que va a edificar a las demás personas, sí. Ser coherente en lo que haces, cumplir lo que crees, no andar ahí payaseando porque la gente te oiga, porque andas dando limosnas o como se llame, no, tiene que ser congruente con lo que tú eres. Ser fiel a lo que tú eres, eso es que estás dando a conocer a tu Señor, porque la gente va a decir, oye, ¿y por qué eres así? ¿O a qué te debes? Es que mi Señor es así, yo soy igual, soy su representante aquí. Eso es lo que dice ese versículo. Y después dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahí está hablando de la muerte, resurrección, su sangre, todo lo enrola ahí, ¿no? O sea, y nosotros decimos, es que creen en Jesús, eso. No, espérate. Lo primero que tienes que hacer es confesarlo como tu Señor, es conducirte todos los días, como tú dices, homologeo, todo el tiempo, a cada momento. Darlo a conocer. Amén. Muchachos, me quiero meter a otra área, pero nos quedan como 5 minutos. ¿Se me fue la hora? No abrí y cerrar de ojos. 10 minutos nada más. Escúchame, nada más te doy un resumen rapidito. Una persona que es niño no puede perder la salvación porque no puede perder algo que no sabe que tiene. Tenemos la seguridad de ser salvos eternamente nosotros. ¿Por qué? Porque jamás vamos a blasfemar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ni tener por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Es de la única manera que se pierde la salvación, no por pecado,
porque nuestros pecados han sido perdonados una vez y para siempre. Pero si tú no vives en santidad, Romanos 6:16 te lo dije, si tú vives cometiendo un pecadito, 2 pecaditos, 4 pecados, el pecado sigue siendo pecado, hermano. El diablo todavía no ha sido lanzado al lago de fuego. Hay mucha gente pecadora en la tierra y todavía tiene poder y potestad aquí en la tierra, porque hay gente pecadora que son sus hijos. Y si tú vives con sus hijos, te va a estar orillando por muchos medios para que te atestes de pecado, como lo vimos en Romanos capítulo 1, y cuando estés atestado y lleno de toda inmundicia, voltees a la cruz y digas, tu sangre me es impura, tu sangre no la necesito, es puerca, es marrana. Y entonces ahí es donde Dios te entrega una mente reprobada. Apártate de la inmundicia, limpiémonos de todo pecado, vivamos en santidad, esforcémonos todos los días a vivir y a proclamar con nuestros hechos lo que hablamos con nuestra boca todo el tiempo. Porque si nuestros hechos no van de acuerdo a lo que dicen nuestras palabras, vamos a vivir en derrota. Vamos a vivir mediocres toda la vida. Y no vamos a vivir la vida en abundancia que Dios quiere que vivamos. Porque todos somos hijos de Dios. Pero Dios tendrá confianza con todos para darle dones, talentos, llamados y ministerios. Por eso algunos son más usados que otros. Otros ven la gloria de Dios más poderoso que otros y escuchan más la voz de Dios unos que otros. Porque el que se limpia será útil para toda buena obra de Dios. Espero que hayamos aprendido algo tremendo en estas 6 horas de cómo se pierde la salvación. Tú toma tu decisión. Como dijo uno de los grandes reformadores, ama a Dios con todas tus fuerzas y haz lo que quieras. Porque si lo amas, vas a vivir a los pies de nuestro Salvador. Y entre más esclavo eres de Jesús, más libre eres del pecado. Y entre más esclavo eres del pecado, más vas a odiar a Jesús. Y entre más ames a Jesús, más vas a aborrecer al pecado. Y entre más abraces al pecado, vas a terminar aborreciendo a tu Salvador. Así que a vivir en santidad todos los días de nuestra vida, diciéndole, Espíritu Santo, no quites ese triangulito de aquí. Cuando veas que falle, ponme esa lucecita dentro y ayúdame para hacer caso y consagrarme todos los días de mi vida, y que mi vida sea un reflejo de que soy tu hijo. Que el mundo lo vea. En el nombre de Jesús. Diplomado, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Vamos a estar viajando el domingo para el Distrito Federal y vamos a estar con la hermana en la iglesia. ¿Amande? Ciudad de México, perdón, Doris me corrige en todo esto. Yo nací y crecí en Estados Unidos, bueno, no nací en Estados Unidos, crecí en Estados Unidos, traigo un montón de cosas que Doris todavía me sigue corrigiendo. Vamos a estar predicando en la iglesia de la hermana Raquel, allí en México, no sé exactamente dónde sea, pero ahí vamos a estar en México, ¿verdad, Doris? Y luego nos vamos también para otra iglesia a Pachuca, o a 2 iglesias a Pachuca, por allá Doris me anda agendando. No, yo quiero ir a todos lados a visitarlos, pero Doris no me deja. Platiquen con Doris, que me dé libertad de salir a predicar la palabra de Dios a todos lados. Necesito que venga Moisés el libertador a libertarme de Doris. Que Dios me los bendiga. Nos vemos próximamente. Jesucristo es el Señor. La santidad nos conviene a todos.